Cuando pensamos en una carencia nutricional, la imagen que suele venirnos a la cabeza es bastante dramática: escorbuto, raquitismo, anemia grave, enfermedades con nombre propio que aparecen en los libros de historia o en contextos de malnutrición severa. Pero hay otra realidad mucho más cotidiana y mucho menos visible, la de los déficits subclínicos. Esas carencias que no llegan a dar la cara en una analítica estándar, que no tienen un diagnóstico claro, pero que el cuerpo va señalando con síntomas que solemos atribuir al estrés, al ritmo de vida o simplemente al paso del tiempo. Hoy vamos a hablar de los déficits nutricionales silenciosos más frecuentes, de cómo se manifiestan y de qué señales podemos aprender a reconocer, porque muchas veces el cuerpo lleva tiempo avisando y nosotros seguimos buscando la respuesta en otro sitio. El primero, y probablemente el más extendido en la población general, es el déficit de vitamina D. Es curioso porque aunque vivamos en países con muchas horas de sol, los niveles bajos de vitamina D son extremadamente comunes. La razón es que la síntesis cutánea depende de varios factores: la latitud, la época del año, la hora del día, el tipo de piel, la cantidad de piel expuesta y el uso de protector solar. Muchas personas pasan la mayor parte del día en interiores y cuando salen lo hacen con protección solar completa, lo cual es correcto para prevenir el daño cutáneo, pero puede limitar la síntesis de vitamina D. Las señales que puede generar un déficit de vitamina D son difusas y fáciles de pasar por alto: fatiga persistente que no mejora con el descanso, dolores musculares o articulares que aparecen sin una causa clara, menor tolerancia al estrés, estados de ánimos bajos, especialmente en los meses de menos luz, y una susceptibilidad aumentada a las infecciones. La vitamina D tiene receptores en prácticamente todos los tejidos del organismo. Participa en la regulación del sistema inmune, en la salud ósea, en la función muscular y en la síntesis de serotonina. Un nivel subóptimo puede afectar a todo eso sin que ningún síntoma sea suficientemente específico como para levantar una señal de alarma evidente. La segunda carencia silenciosa muy frecuente es el hierro, especialmente en mujeres en edad fértil, deportistas y personas que siguen dietas bajas en proteína animal. Y aquí viene un matiz importante: se puede tener los niveles de hemoglobina dentro del rango normal y sin embargo tener la ferritina, que es el almacén de hierro, en niveles bajos. La analítica estándar muchas veces solo mide hemoglobina. La ferritina puede pasar desapercibida durante meses o años mientras la persona siente un cansancio que no tiene explicación. Le cuesta más concentrarse, tiene las uñas más débiles de lo habitual, se le cae más el pelo o siente un frío que le parece desproporcionado. Estos síntomas son muy inespecíficos, pero su combinación puede ser una pista importante de que los depósitos de hierro no están en su mejor momento. Conectado con el hierro está el magnesio, que es quizá la carencia más subestimada de todas. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas del organismo: síntesis de proteína, función muscular y nerviosa, regulación de la glucosa en sangre, síntesis de ADN, producción de energía. La lista es muy larga y sin embargo es uno de los minerales que más frecuentemente falta en la dieta occidental, porque sus mejores fuentes son los vegetales de hoja verde, los frutos secos, las legumbres y las cereales integrales, alimentos que no siempre están bien representados en los patrones de alimentación habituales. Las señales de un magnesio bajo son muy variadas y esta parte del problema para identificarlo: calambres musculares nocturnos, tensión en el cuello y los hombros que no cede, dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, sensación de agitación interna, migrañas frecuentes, palpitaciones o una sensibilidad aumentada al estrés son síntomas que muchas personas han normalizado sin saber que podrían estar relacionados con este mineral. Además, el estrés crónico aumenta la excreción urinaria de magnesio, lo que crea un círculo bastante cerrado. El estrés agota el magnesio y el bajo magnesio aumenta la respuesta al estrés. El zinc es otro mineral que suele quedarse en segundo plano. Está implicado en la función inmunitaria, en la cicatrización, en la síntesis de proteína, en la regulación hormonal y en la percepción del sabor y el olfato. Un déficit leve o moderado puede manifestarse como infecciones repetidas que cuestan más de lo habitual superar, cicatrización lenta de heridas pequeñas, pérdida de cabello más marcada de lo esperado, alteraciones en el gusto o en el olfato que se atribuyen a otras causas o acné persistente en adultos. Las fuentes más ricas en zinc son las carnes, los mariscos, las semillas de calabaza y las legumbres, pero su absorción desde fuentes vegetales es menor y puede verse reducida por el consumo de fitatos. Pasamos ahora a las vitaminas del grupo B, un conjunto que a menudo se trata como una categoría homogénea, pero que incluye nutrientes con funciones muy distintas. La B12 merece especial atención porque es la única vitamina que no se encuentra en cantidades adecuadas en alimentos de origen vegetal
y por qué su déficit puede pasar desapercibido durante años mientras va dejando consecuencias en el sistema nervioso. Las señales precoces incluyen hormigueos o entumecimiento en manos y pies, pérdida de equilibrio, dificultad de concentración, memoria que falla con más frecuencia de lo habitual y estados de ánimo bajo o ansiedad. El problema es que estos síntomas son tan comunes en la vida cotidiana que raramente se asocian con una vitamina. Las personas que siguen dietas veganas o vegetarianas, las mayores de 50 años y quienes toman metformina o inhibidores de la bomba de protones de forma crónica son los grupos con mayor riesgo. El folato o vitamina B9 también puede escasear sin que haya síntomas llamativos durante un tiempo. Su déficit está muy documentado en relación con el embarazo, donde puede afectar al desarrollo del tubo neural, pero fuera de ese contexto también tiene consecuencias: fatiga, irritabilidad, dificultad de concentración, lengua inflamada o úlceras bucales frecuentes pueden ser señales de que el aporte de esta vitamina no es suficiente. Sus fuentes principales son las verduras de hoja verde, las legumbres y los cereales integrales. ¿Y qué podemos hacer con toda esta información? Lo primero es entender que el objetivo no es suplementarse de forma preventiva con todo lo que acabamos de nombrar. La suplementación sin una carencia identificada no siempre es inocua y el exceso de algunos nutrientes también genera problemas. Lo que sí tiene mucho sentido es prestar atención a los síntomas, especialmente cuando son persistentes y no tienen una explicación clara, y llevarlos a una analítica completa que vaya más allá de la hemoglobina y el colesterol. Pedir ferritina, vitamina D, zinc, B12 y magnesio eritrocitario debería ser parte de cualquier revisión nutricional. La segunda línea de actuación es la alimentación. Una dieta variada con abundancia de vegetales de hoja verde, legumbres, frutos secos, semillas, huevos, pescado y cereales integrales cubre la mayoría de estos déficits sin necesidad de recurrir a suplementos. El problema surge cuando los patrones de alimentación son repetitivos y poco variados, cuando hay restricciones importantes de grupos de alimentos o cuando hay condiciones que reducen la absorción intestinal. Y para cerrar, vamos con una receta que concentra en un solo plato varias de las fuentes de los nutrientes que hemos mencionado hoy. Vamos a hacer unas fajitas de lentejas especiadas con guacamole y pico de gallo. Para ello necesitamos una tortita integral, pico de gallo que lleva pimiento rojo, tomate y cebolla y zumo de limón, lentejas cocidas, un poco de tomate concentrado, aguacate y especias. Empezamos calentando una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra y añadiendo nuestra base, las lentejas. Uso las lentejas ya cocidas y quiero dejar claro que las de bote son perfectamente válidas nutricionalmente. Se cuecen en el momento, no llevan conservantes problemáticos y conservan prácticamente todo su perfil nutricional. La única recomendación es lavarlas bien bajo el grifo para eliminar el exceso de sodio del líquido de conservación. Las lentejas nos aportan una combinación muy interesante de proteína vegetal, fibra y hierro no hemo. Ese hierro que absorbemos peor que el de origen animal, pero que combinado con la vitamina C del limón y del pico de gallo que vamos a añadir después, mejora muchísimo su absorción. Vamos con las especias. El ajo en polvo conserva compuestos azufrados con cierto potencial antiinflamatorio. El comino, además de dar ese toque cálido tan característico, se ha estudiado por su efecto favorable sobre la digestión. Y el pimentón rojo, sobre todo si es de la variedad no picante, es una fuente concentrada de carotenoides antioxidantes. También añadimos el tomate concentrado, que aporta licopeno, un antioxidante que además se vuelve más biodisponible con el cocinado. Así que aquí estamos jugando a nuestro favor. Vamos integrando todo bien para que cojan sabor de manera uniforme. Y también añadimos un poquito de sal, para potenciar todos los sabores. Mientras las lentejas terminan de hacerse, vamos con el guacamole, que es aguacate machacado con un buen chorrito de limón, tanto por su sabor como para evitar que oxide. Se le podrían añadir especias, pero como las lentejas ya tienen bastante sabor, vamos a mantenerlo sencillo. El aguacate nos aporta grasas monoinsaturadas muy interesantes para la salud cardiovascular, además de potasio y vitamina E. Ya podemos empezar a montar nuestra fajita. Untamos el guacamole en la tortilla integral, que ya de por sí suma fibra extra frente a una tortilla refinada. Añadimos el pico de gallo con pimiento, cebolla, tomate y limón,
una combinación que aporta vitamina C, algo de vitamina A y compuestos antioxidantes. Todo en crudo, así aprovechamos al máximo sus nutrientes. Por último, las lentejas. Cerramos bien la fajita y ya tenemos un plato que reúne buena parte de lo que hemos hablado hoy: hierro, magnesio, zinc, folato y grasas saludables. Todo en una preparación de menos de 15 minutos. Esta receta es un buen ejemplo de cómo una comida sencilla puede ayudarnos a cubrir diferentes necesidades nutricionales sin recurrir a suplementos ni alimentos especiales. Combina legumbres, verduras y grasas saludables en una preparación muy fácil de adaptar al día a día.